Bueno, casi las 6 menos 20 de la tarde. Bueno, ahora sí las voy a presentar bien a ellas, porque se lo merecen, por supuesto, también, ¿no? Tamara Roya, que es coordinadora de Espacios Verdes, y Marina Rosanigo, que es licenciada en Ciencias Ambientales. Y vamos a estar hablando de qué es la ciencia ciudadana. Chicas, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo ¿Cómo bien? va? Bien. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Bueno, para hablar de ciencia ciudadana, hoy vamos a hablar también de los residuos. Vieron que nosotros insistimos con este tema de la separación de los residuos. Y de hecho, ¿qué tenemos acá? Residuos. Una bolsa Bueno. llena de residuos. Y la idea, yo les voy a contar algo que hacemos, ahora va a hablar Marina, va a contar un poco más en detalle porque ella es la científica, pero nosotros estamos haciendo esto en las escuelas, ¿sí? Bien. Un poco para entender lo que es justamente la ciencia ciudadana. Voy a empezar a sacar materiales, pueden ir viendo que son distintos materiales según el tipo de residuos, acá hay vidrio. Acá tenemos cartón. Esta es la típica separación de residuos que podemos hacer en nuestras casas o que también podemos hacer en las escuelas, ¿sí? En realidad en las oficinas, en todos lados. ¿Y qué tiene de distinta esta propuesta que tiene la colaboración del Laboratorio Ciudadano? Justamente es que tenemos que pesar estos residuos, ¿sí? No alcanza solo con separarlos. ¿Pesarlos también? Pesarlos. Acá tenemos la balancita. Vamos a mostrarles. ¿Y cómo hacemos, digamos? Esto no es que los pesamos todos juntos, sino que los tenemos que pesar por separado y por una semana, ¿sí? Este es como un desafío que invitamos a hacer en las escuelas. Obviamente esto va acompañado de charlas, ¿sí? Y un contexto que hablamos, insistimos con la separación de los residuos, tratamos de explicarles el porqué, pero vamos a probar, vamos a hacer la prueba. Vamos a elegir un material. ¿Qué material quieren que pesemos? El que quieran. No sé, La cajita de huevos. ¿La qué? La cajita de huevos. La cajita de huevo, el maple. ¿El ¿Cartón? Bien, vamos entonces, es todo el cartón junto. Sí. ¿Sí? Así que vamos a pesar ese cartón. Obviamente que primero tendremos que pesar la bolsa, ¿sí? Para descontar ese, igual es bastante poco lo que pesa, pero lo juntamos y ahí Marina Todo me el está cartón, ayudando. Muy bien. Y tenemos ¿ves cuánto es? 80 gramos. 80 gramos. Bueno, esto, por ejemplo, Cerucho. lo tenemos que hacer durante, como les dije, una semana. Podemos pesar una vez al día o podemos juntarlo toda la semana y después lo pesamos. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, ¿para qué? Sí. ¿O no? La pregunta, miren, acá también les traje hasta orgánicos, ¿sí? ¿Por qué los traje en un tupper? ¿Qué es una ensalada? Y es un resto, Claro, no es sé el si resto de son ensalada. restos de orgánicos. Esas son las que come Andrea antes de entrar al programa. Sí. Sí, la que comemos quizás todos. Y esto también lo podemos pesar para que se den una idea. Si querés ahí, vamos a dar una... Claro, porque volcás el contenido porque Yo- el recipiente no se tira. Exacto, lo pongo en un tupper, ¿por qué? Porque lo guardo en la heladera. Claro. ¿Sí? Porque lo acumulo, entonces en la heladera no larga olor. ¿Y ahí cuánto tenemos? 195 gramos. Bien, obviamente que lo orgánico es un volumen bastante importante. ¿Qué podríamos hacer con lo orgánico si lo separamos? Compost. Compost. Bien, Muy bien. muy bien, ya están afiladísimos. Aprendimos Sí, aprendimos un montón. Ya estamos afiladísimas. Bueno, la idea entonces es, lo separamos en fracciones y lo pesamos, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, ¿para qué? ¿Sí? Bueno, y ahora entonces, acá está Marina, que va a contar un poco, ¿para qué hacemos este pesaje? Bueno, nosotros tenemos un proyecto que se llama Lab Ciudadano, que es justamente de ciencia ciudadana. ¿Qué es la ciencia ciudadana? Bueno, es una manera de hacer ciencia, pero haciendo partícipe al ciudadano. Entonces, no solo trabajan los científicos, sino que toda la ciudad puede aportar con datos. Y además, transitan esta experiencia que muchas veces es educativa también para los mismos ciudadanos. Nuestro proyecto, obviamente, se basa en residuos y la idea es que las personas participan voluntariamente pesando sus residuos durante una semana, como explicó Tamara, en estas categorías. Por un lado, orgánicos, por otro lado, papel y cartón, por otro lado tenemos los plásticos, otros reciclables, como serían el metal, el vidrio, y por otro lado, el resto, que podrían ser las cosas más sucias, las colillas de cigarrillo, los pañales, todo lo que no se puede ni compostar ni reciclar. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, estos datos se generan para toda la sociedad, estos datos están abiertos, se pueden ver en la página que tenemos, que es labciudadano.net, y además nosotros trabajamos en el Observatorio de Higiene Urbana, con el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Estos datos son brindados al Ministerio
para aportar a las políticas públicas y a la toma de decisiones. O sea, Es decir, digamos, cada ciudadano va a desechar tanta cantidad de, digamos, de kilos o gramos de lo que fuere. exacto. En realidad es un poco eso, visibilizar la cantidad de residuos que generamos cada persona en su hogar. Puede ser una o una familia, ¿sí? Con Sí, quien claro, compartamos el hogar. Cada casa. Exacto, cada casa. En las escuelas han hecho la experiencia, como les decía, acompañado de charlas y demás. Y muchas veces esto, que en realidad es ciencia ciudadana, porque estamos colaborando con la Facultad de Agronomía, con la carrera de Ciencias Ambientales, también ha hecho que una persona que quizás no separaba sus residuos vea que no es tan difícil la separación de residuos y entonces pueda sumarse, ¿sí? a esta cuestión que ya no podemos seguir pensando excusas, ¿no? ¿Cuáles Bien. serán las excusas? Y acá les quería mostrar la balancita, o sea, ellos lo que hacen, porque nos facilitan todo. En la página web la pueden entrar a chusmear y demás. Sí. Y tenía todo, como dijo, los datos están abiertos, los puede ver cualquier persona, pero además te alcanzan la balanza. No es que nosotros nos tenemos que conseguir una balanza, sino Bien. que te pones en contacto con la gente del Lab Ciudadano y ellos te dan la balanza, que incluso está numerada, está identificada, Ah, ¿sí? bien. O sea, no hay excusas. De hecho, yo también, si se animan, las invito a que prueben esta experiencia. Podrían empezar ustedes los residuos por una semana. Ahora, pero con todas esos las datos, personas. ¿qué hacen después? Eso que decía antes Marina es la fuente, la información base para tomar una decisión en la política, por ejemplo, ¿sí? Que tiene que ver con el sistema de recolección, tanto de residuos reciclables como no Claro. reciclables. Bueno, eso puede servir también, inclusive, pienso, a ver, corríjanme ustedes si no es así. Supongamos que ustedes detectan que hay mucho vidrio, o sea, mucha cantidad de vidrio en PL y demás. La ciudad, digo yo, pregunto, ¿pediría a las compañías que reduzcan la cantidad de vidrios en envases, como han hecho, por ejemplo, con las bolsas de residuos en los supermercados? Sí, eso Claro. puede ser. Sí, dale, vale. Justamente, o sea, la idea es poder identificar qué tipos de residuos son los que más se generan para poder enfocarse en esos residuos claro. y lograr políticas para mejorar el tratamiento posterior o ver políticas de educación para que se traten de una manera mejor. La idea es, estos datos aportan a la toma de decisiones. Claro, Sí. claro, porque hay Y- veces que, viste, las compañías en el packaging, depende cómo sea, es más caro o no, más allá de los costos. Pero a veces tienen un impuesto justamente por estas cuestiones en el mundo. Exacto, ¿no? sí. Esa es la Por la responsabilidad contaminación, extendida por el del tratamiento que tiene. productor, del fabricante, que acá se está trabajando en una ley de envases, pero Claro. todavía no hay nada definitorio. Justo, por ejemplo, el vidrio es un material súper noble porque se puede reciclar Claro. y no pierde valor, porque el plástico, vieron que yo les he contado, Sí. que pierde calidad, digamos, en el reciclado, pero el vidrio no. Pero sí nos pasa que en realidad la gente termina no llevando el vidrio a reciclar, por ejemplo, no lo separa, y entonces hay mucho vidrio, Claro. pero en realidad no llega correctamente a ser potencialmente Vos, reciclado. por ejemplo, en la bolsa verde, Sí, ¿no? sí. Las botellas Sí. de vidrio, la de Sí. vino, qué sé yo, de los fines de semana y demás, ¿dónde la pones? ¿La pones en la bolsa verde? Sí, sí. Bueno, Lo está que hay que perfecto. hacer ahí es o entregársela en mano a un recuperador o a una recuperadora urbana, Sí. o llevarla al punto verde. O si tienen la campana, mejor en la cuadra. Sí, sí, en la cuadra. Depende, hay Sí, un la montón de campana. alternativas hoy por hoy, por suerte. También es responsabilidad de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas, de aprender a usar esos ¿Y elementos. hay que lavarlo? Limpio y seco, siempre limpio y seco. Limpio y seco. Porque pensemos que esa botella no termina ahí. Después Claro. la va a tomar un recuperador urbano, se va a encargar de separarla, de venderla. Así que es importante que las cosas estén en condiciones para que otra persona trabaje sobre esas. Sí, como esto. O sea, tampoco les que esto tiene un poquito de suciedad sí, Claro. adentro. No sé si se llega a ver, pero tiene un poquito. El tema es que no contamine el resto otro. del material Claro, reciclable. claro. Acá en la ciudad separamos en dos. Es bastante sencillo. No reciclable y Sí, reciclable. claro. Bueno, le podemos agregar lo orgánico si tenemos una compostera en nuestras casas. O de hecho ahora hay composteras en las escuelas, hay composteras comunitarias y Los demás. jueves de Bueno, y también hay orgánicos, sí. envases
como veía, creo que en las imágenes, o no sé si ustedes tienen ahí, los frascos de yogur que vienen en vidrio, yo los empecé a utilizar Sí, con la tapita, Claro. ahí lo vi, Acá está. lo uso con la tapita Sí, se puede y hacer lo con un hago de especiero. Un montón de cosas. Por Bueno, ejemplo. Sí. ahí Andrea es buenísimo porque en realidad antes de que sea un residuo reciclable tenemos que pensar en las otras R, Claro, sí, que era claro. reutilizar y la anterior es reducir. Claro. O, por ejemplo, el que ustedes mostraban de plástico recién, Sí. que es ese, Sí. por ejemplo, a mí me queda un poquito de jabón en polvo, un chiquitín, y lo pongo, pones ahí. lo pongo Exacto. ahí y ya me ocupa mucho menos lugar. Sí. Bien, Claro. ahí en ese caso, como lo estamos reutilizando, podríamos considerar que estamos, digamos, lo vamos a pesar porque es un residuo que estamos generando, pero finalmente no termina siendo un residuo porque antes lo estamos reutilizando. Claro. ¿Sí? La idea es esa. Es muy significativo verlo acumulado también en una semana. Le digo por Sí. experiencia propia, yo hice el pesaje antes de la pandemia y ahora, bueno, estamos transcurriendo todavía la pandemia, así que también hice el pesaje y notar cómo cambia, porque antes de la pandemia quizás estaba mucho tiempo fuera de Claro. casa. Claro. ¿sí? Más tiempo Ahí hay en que casa. guardar los residuos que generamos Claro. y llegar a casa y pesarlos, pero ahora estuvimos mucho tiempo más en casa. Es una experiencia de tomarse una semana para Sí. prestarle un poco más de atención a esto, porque normalmente uno tiene tan automatizado el hecho de llevar al tacho y tirar, Sí. que a veces no nos damos cuenta ni cuánto generamos, Cierto. ni qué es. Entonces, de golpe tomarse una semana para explorar un poco más tus residuos, decís, uy, mira, genero mucho plástico, por ejemplo. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para tratar de evitarlo? ¿Puedo consumir otra cosa? ¿Puedo reemplazarlo? ¿O puedo hacer un compost si genero mucho orgánico? Como que también nos invita a reflexionar individualmente. O estoy reutilizando poco. O estoy Claro, reutilizando claro. poco. De golpe me doy cuenta Claro. que estos territos los puedo usar para especias, Sí. como, Claro. como dijo. Andrea. Claro. Sí, Así sí. que están todos y todas invitados. En la página, Sí. la repito, es labciudadano.net. Ahí mismo se pueden inscribir todos los ciudadanos y ciudadanas de Buenos Aires. Y les vamos a alcanzar una balancita al domicilio. Y les vamos a hacer un acompañamiento por WhatsApp o por el medio que mejor les quede Sí. para ayudarlos a poder separar, porque muchas veces a la hora de separar nos enfrentamos a dudas, no sabemos bien algunos residuos Sí, a claro. dónde tirarlos, así que... Exacto. Sí, Sí, están sí, en las mezclar redes todo, también. ¿no? También puede, o sea, Sí. vamos a seguir con las escuelas y también esto, un poco contarles, invitar que se sumen, ¿sí? No solo trabajar esto en las escuelas, sino que cualquier persona puede colaborar y hacer ciencia, nada más ni nada menos Totalmente. que ciencia, que es un montón. Bien, chicas, gracias. La verdad, muy interesante. Muy Bueno, interesante. muchas gracias. Y además, felicitaciones porque ustedes concientizan un poco Sí. de este tema y trabajan sobre el tema, que también nos beneficia a nosotros y obviamente al medio ambiente. Gracias, ¿eh? Gracias a Gracias. ustedes. Gracias por haber venido, ¿eh? Hasta luego. Tamara y Marina. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a seguir, porque ahora vamos a hablar de algo que nos prometió Andrea a propósito de Alejandro Sanz. Exactamente. Y yo les había comentado que